Bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK13 en Santa Juanita. Mi nombre es la pastora Lourdes Lugo, María Lourdes Lugo, pastora de la iglesia. Allí también se encuentra con nosotras la amada pastora Lorena Soto y el pastor asociado David Jado. Amén. Un grupo de capellanes, allí les recibimos todos los domingos. Estamos los domingos de 10 en adelante. Estamos los martes en culto de oración presencial y estamos los jueves con los estudios bíblicos a través de las redes sociales. Así que pues hoy nos vamos a seguir hablando acerca de las parábolas de Jesús, estas parábolas que él contaba, ¿verdad?, para que la gente pudiera entender lo que él quería hablar. Pues había mucha gente que no podía entender las enseñanzas que él estaba llevando. Primeramente, pues quiero felicitar a nuestro superintendente, el pastor Iván de la Torre. El cumpleaños hoy, si no me equivoco, así que Dios le bendiga y Dios lo siga usando poderosamente. Amén. Muchas bendiciones a él en su cumpleaños, a su familia y a la iglesia de Sierra Bayamón. Gracias, Señor. Bueno, vamos a ir en oración primeramente. Hoy vamos a estar, para que lo vayan buscando, en Lucas 15, del 11 al 32, y vamos a estar leyendo en algún momento el 1 y el 2, así que manténgase en Lucas 15. Isaías, ay, tan bello, mi amor, Dios te bendiga también. Él está bien cerquita de mí, pero a él le gusta verlo por las redes sociales. Vamos a estar en Lucas 15, ¿ok? Vamos a estar primero en Lucas 15, del 11 al 32, y en algún momento vamos a estar leyendo Lucas 15, versículo 1 y 2, ¿amén? Así que vamos en oración primero para que el Señor Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender, a comprender. Señor Padre Santo, tu presencia está aquí en este lugar, Señor. Estoy desde mi hogar, Señor Padre Santo, llevando este estudio, Señor Padre, lo que tú has puesto en nuestros corazones, las parábolas de Jesús, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú has sido bueno, grandes han sido tus misericordias, Señor. Y hoy estamos aquí de pie, Señor, en medio de las distracciones, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones. Aquí estamos, Señor, haciendo el trabajo que tú nos envías a hacer, Señor Padre Santo. Permite que cada uno que pueda estar escuchando en algún momento este estudio acerca de la parábola del Hijo Pródigo, Señor, toque su corazón, Señor, y pueda aceptar, Señor, tu cuidado, tu amor, que tú no tienes excepción de personas, Señor, que solamente arrepentirnos de todo pecado, Señor, y tú nos abrazas con amor, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por la iglesia de Cristo Jerusalén, por mis hermanos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, súplelos, llénalos de tu amor, Padre Santo. Que todas sus necesidades sean suplidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero sobre todo, que sigan como son, amadores de tu palabra, Señor. Gracias yo te doy por ese pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, santo, gloria a Dios. Isaías. Vamos a estar leyendo, como les dije, Lucas 15, del 11 al 32. Yo traté de que mi cable prendiera, porque pues ya ustedes saben que estoy como que no ven esta hora. Vamos a ver si puedo entrar. Si puedo entrar para leer la palabra lo más rápido posible, poderla ver bien. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Vamos a estar al final orando un momentito por algunos hermanos en Cristo, rapidito, pero vamos ahora a comenzar con el
capítulo 15, el versículo 11. Amén. Vamos a comenzar. En la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirlo, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traerle el becerro gordo y matadlo, y comemos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar a becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y fue hallado. Amén. Dios te bendiga, familia Ortega Pérez, Dios te bendiga. Así que nosotros estamos viendo esta parábola, ¿verdad? Que quizás en muchas ocasiones, ¿verdad?, hemos oído prédicas acerca de la gracia de Dios a través del hijo menor, ¿verdad?, en esta prédica. Y siempre nos enfocamos en que el hijo menor se va, ¿verdad?, en estas prédicas. ¿Por qué será que siempre miramos al hijo rebelde que es tan rebelde y no podemos ver al otro hermano, ¿verdad?, que estaba resentido por lo que estaba pasando? Esta parábola habla de 2 hermanos y de su padre. Desde este punto de vista vamos a empezar este estudio hablando acerca de ellos. Vamos a empezar vamos a ver el contexto en que se estaba hablando esta parábola, y ahí vamos a leer el versículo 1 y 2 de Lucas 15, perdón. El 1 y el 2. Y ahí vamos a ver el contexto en qué momento se estaba hablando acerca de esta parábola.
Y la palabra dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comes. Entonces él les refirió parábola. Y estaba hablando acerca de otra parábola, pero vemos aquí el contexto, ¿verdad? De que esto sucedió en un momento en que tanto estaban juntos con Jesús, estaban con Jesús los pecadores, pero también estaban los fariseos y los escribas. Así que a ellos era que Jesús le estaba refiriendo esta parábola. Al oír los marginados, al oír los marginados y los religiosos que lo criticaban por esto, que se pasaba con gentuza, ¿verdad? Jesús cuenta esta historia de esta familia para confrontar los duros corazones de los fariseos, ¿verdad? Que eran señaladores del pecado. Y vemos también en esta historia contada por Jesús el amor de Dios para todo aquel que se arrepiente, hablando, ¿verdad?, de los marginados. Así que en este momento Jesús estaba hablando a dos tipos de personas, aquellos que señalaban, pero también estaba hablándole a aquellos que eran pecadores y que tenían algo por lo cual tenían que arrepentirse. Amén, eran los más marginados. Por eso los fariseos dijeron, pero mira que hace, que los recibe, ¿verdad?, que hace comiendo con los pecadores. Y era que Jesús, donde quiera que estaba, ¿verdad?, él hablaba en general para todo el mundo. Y en este momento, pues eso era lo que estaba pasando. Ahora vamos a hablar de los personajes de esta parábola. Vamos a comenzar por el hijo menor, ¿verdad? Que como dije al principio, casi todas las prédicas, cuando van a hablar del hijo pródigo, pues solamente se habla del hijo menor. Este hijo menor era, si podemos decir, ¿verdad?, el rebelde de la familia. Pidió a su padre la herencia en vida. Su padre todavía no había muerto y él le pidió que le diera la herencia. En esa cultura, y yo creo que aún hoy, ¿verdad?, el pedir a nuestros padres la herencia sin ellos haber estado muertos es como desearle la muerte, ¿verdad? Porque una cosa es que ha pasado mucho, he sabido de historias donde los padres antes de morir pues reparten la herencia quizás para que no haya problemas, pero eso es que los padres lo hacen porque quieren, pero el pedirlo es como si desearan ¿verdad?, que sus padres murieran. Así que podemos ver aquí, primeramente, como este muchacho en su rebeldía se atreve, ¿verdad?, pasa por encima de las creencias y de lo que pudieran pensar los demás y le pide a su padre que le dé su herencia. Su rebeldía lo llevó a caer muy fuerte socialmente. Su padre le dio su parte de la herencia, él se fue, pero él cayó muy, muy por debajo socialmente. Su padre le dio su parte y él la malgastó. Salió, como dice el hermano, lo gastó en mujeres y todo eso, ¿verdad? Esto podría representar a los que viven la vida lejos de Dios, que solo miran al cielo cuando están caídos, cuando están pasando por alguna situación, ¿verdad? Sabemos en esta historia que este joven malgastó el dinero y después de los malgastó no tenía dinero, no tenía ni para comer, pasaba hambre y se fue a trabajar como a una granja de cerdos. Pero para los judíos los cerdos pues son unos animales impuros. Así que él fue a trabajar en lo más bajo, ¿verdad?, que podría trabajar una persona. Y entonces pues podemos ver aquí, ¿verdad?, como nosotros, este muchacho al llegar a lo más bajo, que se vio con hambre, decía, si yo pudiera comerme yo desearía hasta una algarroba de las que se estaban comiendo, de las mismas que él alimentaba a los cerdos. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que él empezó a apreciar, a valorar lo que él tenía y que había perdido.
cuando dijo que aún los esclavos de su papá comían mejor de lo que él estaba en este momento comiendo. Así que podemos ver aquí cómo él empezó a valorizar, ¿verdad?, lo que había perdido. Así mismo, ¿verdad?, cuando nos apartamos del Señor o cuando muchas veces ¿verdad?, las cosas están bien, nosotros, ¿verdad?, yo siempre hablo incluyéndome, ¿verdad?, me gusta hacerlo en esa forma, no que a mí me esté pasando, pero me gusta hacerlo así, hablar en esa forma. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, ¿verdad?, como este joven que se apartó de su padre, él se apartó de su padre porque entendía que en otro sitio iba a poder disfrutar mejor y iba a estar mejor. Cuando nos apartamos del Señor, nosotros vamos y creemos que vamos a poder tener una vida mejor y que vamos a estar más relajados, porque todos sabemos que servirle al Señor, ¿verdad?, es bastante fuerte. Empezamos comienza la gente a alejarse y uno como que se queda solito, así, ya las amistades de antes ya no es lo mismo. Así que hay ciertas cositas que nos hacen como solitarios y eso implica, ¿verdad?, el servirle al Señor, el querer agradar a Dios. Este muchacho se vio así solo, con hambre, sin tener quien la ayudara, y esto lo hizo reflexionar. El tener que, ¿verdad?, desear la comida de los cerdos lo hizo reflexionar. Como les dije anteriormente, para los judíos el cerdo es un animal impuro, así que él estaba deseando, ¿verdad?, la alimentación de ese animal impuro. Y el verse que no tenía ni que comer despertó en él el espíritu pensando, ¿verdad?, porque todo lo que él había perdido. Él se creyó, ¿verdad?, él antes creía que se la sabía toda, ahora verse así, ¿verdad?, tuvo que arrepentirse y reconocer la necesidad que él tenía de su papá. Y nosotros podemos ver que en esta parábola, ¿verdad?, estamos viendo cómo el arrepentirnos, el caer bajo y volver a mirar al cielo, nosotros podemos entender la necesidad que nosotros tenemos de Dios en nuestra vida. Y lo bien que él estaba pensando, lo bien que él vivía con su papá, ¿verdad? Y nosotros tomando esta parábola para una reflexión y como estudio, ¿verdad?, sabemos que lejos del Señor, ¿verdad?, no podemos estar. Ya nosotros aceptamos al Señor, le pertenecemos a Él. Amén. Así que nosotros necesitábamos del Señor. Así que este joven, el hijo pródigo, el que se fue, todos predicamos, ¿verdad?, acerca de esta parábola, representa ese dejar del Señor de muchas personas, de poner al Señor en segundo lugar en vez de ponerlo en primer lugar. Quiero decir, ¿verdad?, no solamente con otros dioses, sino primero el trabajo que las cosas del Señor, primero el celular que las cosas del Señor, que ponerle la Biblia y primero cualquier otra cosa y después Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que nosotros dependemos de Dios y que la palabra dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar cerquita del Señor y que Él sea lo primero y las primicias de nuestra vida. Así que nosotros nos tenemos que mantener agarraditos del Señor para que, ¿verdad?, nosotros podamos entender y no es cuestión de que si, porque muchas veces, ¿verdad?, quiero aclarar esto porque me hizo una pregunta una muchacha en estos días y me dice, pero es que si yo le sirvo al Señor y me dan las cosas tan mal, es que tú no le sirves al Señor para que las cosas te vayan bien. Tú le sirves al Señor por amor, por agradecimiento, porque Dios es grande y poderoso y te ha dado vida y puedes respirar y tienes familia y tienes trabajo. Entonces, si nos ponemos a mirar, como en estos días que fue una misionera a la iglesia, que ella trajo pudimos ver muchas fotos de las personas allá y pudimos ver cómo esa gente le sirve al Señor, los que son cristianos le sirven al Señor
y pasan por tantas dificultades y tantas cosas, pero lo hacen por amor, no lo hacen esperando un beneficio, lo hacen porque saben que es necesario que lo tengan que hacer. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no le servimos al Señor para tener riqueza, para tener buenas cosas. Sí, nosotros somos coherederos, ¿verdad?, de la gloria de Dios, y somos coherederos también. El Señor ha prometido, Jesús dijo que Él se iría, pero que cosas mayores haríamos nosotros. O sea, que nosotros tenemos mucho heredado del Señor, pero son cosas espirituales, esa fortaleza, es el Señor cerquita de nosotros, es el saber que aún en medio de las situaciones que pasemos, el Señor está ahí presente. El Señor nunca nos deja solo, Él está ahí con nosotros. Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nunca estamos solos, nunca vamos a pasar adversidades solos, nunca Él nos va a abandonar. Siempre va a haber una salida para cada situación. Así que es importante que podamos entender, ¿verdad?, que el valorizar la presencia de Dios y el valorizar el tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, es algo precioso, porque no se trata de lo que nosotros vamos a recibir, sino de lo que damos. ¿Amén? Recuerden que Jesús no vino a recibir, Jesús vino a dar. Amén, y era el Hijo de Dios. Vamos ahora a ver el área vamos a ver al padre de esta parábola, ¿verdad? Este padre que tiene dos hijos. El padre representa en esta parábola a Dios, ¿verdad?, que rompiendo toda norma social, él recibe a su hijo nuevamente, un hombre mayor y honorable, como era este señor, ¿verdad? En la cultura judía, ¿verdad?, las personas mayores y honorables se veía mal que corriera, más porque se les podía levantar la túnica, más sin embargo, él no le importó quién lo estaba mirando, ni que se le viera, ni que la túnica se le subiera o se le abriera, sino que él fue corriendo a donde su hijo, ¿verdad? Este padre corrió hasta alcanzarlo sin importarle nada. Y no solamente eso, sino que cuando lo pudo abrazar y besar, ¿verdad?, dice que le dijo al criado que le diera un anillo, y este anillo representaba la autoridad, o sea, lo estaba reconociendo como su hijo. Él le dio un manto que representaba honor, estaba dándole honor a su hijo por haber regresado, ¿verdad? El padre estaba contento, le dio calzado, le dijo que le pusieran calzado porque solamente los esclavos andaban descalzos, mas los hijos no, los hijos, ¿verdad?, tenían que tener sandalias. Así que podemos ver que este joven llegó y su papá lo recibió como si nada hubiera pasado. Unas personas dirían, mira, lo está premiando por lo mal que se portó, lo vamos a ver más adelante, pero realmente no lo estaba premiando, ese era su hijo. Así es el Señor con nosotros. O sea, nosotros podemos correr y cuando volvemos a Cristo, Él nos recibe de la misma forma. No sé si yo pude dar la parábola de lo que ganaban los jornaleros, que tanto le dio al que había empezado desde por la mañana como hasta el último que llegó, le dio la misma cantidad. O sea, el Señor es así, ese Señor no tiene sección de personas, el Señor ama y punto. Así que este padre está haciendo, ¿verdad?, como una representación de nuestro Señor. Dios siempre va a extender su mano para abrazarnos, no importa en la situación que estemos, Él siempre va a extender su mano a nosotros. Así que ahí vemos lo que representaba, ¿verdad?, este padre. Ahora vamos a ver el hijo mayor. Este hijo vivía allí con su padre, pero estaba tan lejos, quizás más lejos que el otro, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque este joven no podía ver a su padre de otra forma que no sea como su jefe. Él estaba muy resentido y el resentimiento que él tenía, el
el ser perfeccionista lo llevaba a pecar en sus actitudes, y eso nos pasa mucho hoy en día. El querer ser perfecto nos trae resentimientos hacia otras personas cuando queremos las cosas de una forma como las queremos que sean así, porque es lo perfecto, ¿verdad? Que sea así, y no se hace, eso crea resentimiento cuando hay otras personas de por medio. Así que vemos aquí este hermano mayor que estaba resentido porque no entendía lo que estaba pasando. Como leímos en la palabra, él vio que su hermano se fue, malgastó el dinero, y ahora llegaba y el papá, olvídate, hacía fiesta, y de hecho él le reclama al papá también. Él le reclama al papá y dice: a mí nunca me has dado ni un becerrito, más sin embargo a este que hizo la vida loca, como uno dice, por allá, ahora viene y tú lo festejas y le das de todo. O sea, estamos viendo dos jóvenes, los dos con diferentes situaciones. Recordemos que uno estaba rebelde, este está resentido, y un padre que los ama a los dos de la misma forma. De la misma manera los ama a los dos. Pero los que tenemos hijos, y tenemos más de uno, sabemos, ¿verdad?, que no los tratamos iguales, porque hay unas necesidades que unos tienen y los otros no, ¿verdad? Tenemos hijos, yo tengo mi hijo mayor que es muy independiente, yo le digo sobreviviente porque él siempre ha sido, ¿verdad?, muy independiente, y desde joven él trabaja y esas cosas. Y tengo el otro que son 2 años menores, pero el otro necesita de mí full, pues tiene la condición de autismo. Así que vemos que este padre se estaba enfrentando a eso, a dos hijos con diferentes caracteres, pero él actuó en justicia con los dos y con amor con los dos, ¿verdad? Dicen que le dijo, el hijo cuando le dice: yo nunca me he ido de ti, quiere decir que ese padre tenía a esos dos hijos siempre. Que uno decidió irse fue una cosa, pero nunca votó a ninguno de los dos. Así que vemos un padre amoroso. Este hijo mayor no podía ver a su padre con amor, lo miraba como un jefe. Recuerden que le dijo: yo he estado aquí, he trabajado tanto para ti, y tú ni un becerrito me diste. O sea, no lo veía con amor a su papá, lo veía como un jefe, como alguien a quien hay que servirle. Su resentimiento no le permitía ver más allá, estaba ciego espiritualmente, no pudo disfrutar de la llegada de su hermano. De hecho, se refiere a él como ese hijo tuyo, en vez de mi hermano. O sea, vemos, ¿verdad?, como él en ese resentimiento le dice: ese hijo tuyo que llegó ahora, en vez de decir mi hermano, ¿verdad? Que ahí vemos el resentimiento que él podía haber tenido. Como los fariseos, que se creen merecedor de todo por su esfuerzo, no reconociendo el poder de Dios y que nada somos sin Dios. Así que podemos ver que este muchachito, como los fariseos, se creía que se merecía todo lo de su padre. Mas sin embargo, nada, ¿verdad?, viendo la parábola espiritualmente, nada de lo que tenemos es nuestro, ¿verdad? Nada nos lo merecemos, porque Dios así lo ha querido, por ese amor de Padre que Él tiene para con nosotros. Amén. ¿Cuál fue el pecado? El pecado del hijo menor fue el querer el dinero del padre antes de que el padre, ¿verdad?, falleciera. Eso es soberbia, ¿verdad?, y rebeldía. Como podemos ver, ¿verdad?, aquí también el mayor en su resentimiento. Podemos ver que el menor se arrepintió al volver a su casa, reconociendo quién era él cuando estaba con su papá, ¿verdad? De esa misma forma nosotros tenemos que reconocer quiénes somos nosotros cuando estamos con el Señor y a quién pertenecemos, el valor que tenemos como hijos de Dios. Amén. Nuestra identidad es esa, hijos de Dios. Y hijos de Dios tiene un valor grande, ¿verdad? Pues nosotros vivimos por la gracia de Dios, no por lo que hagamos, sino ni por lo que merezcamos, sino es que no nos ganamos ni nos merecemos nada. Todo viene de parte del Señor, es un regalo de nuestro Dios.
nosotros tenemos que valorizar lo que tenemos ahora, la oportunidad que tenemos ahora de poder leer la palabra, la oportunidad que tenemos ahora de poder hablar del Evangelio, porque hay muchos países, como nos habló la muchacha el domingo, donde ellos tienen que, ¿verdad? Muchas veces no pueden hablar abiertamente del cristianismo, y más en India, que es donde ella estuvo, donde ella nos está explicando que hay tantos dioses, y la gente me impactó mucho, ¿verdad? Que ellos adoraban la vaca, porque la vaca era la que movía esos dioses de un lado al otro. Así que son muchas creencias, ¿verdad? Pero nosotros que creemos en un solo Dios, ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ese Dios, Él fue el sacrificio, Él fue ese sacrificio limpio y perfecto de ese Dios, para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de la libertad que tenemos, ¿verdad? De la libertad de poder hablar con el Señor directamente, que no tenemos que ir a través de nadie, ni Él está tan lejos que no podamos tener, ¿verdad? Ese acercamiento con nuestro Dios a través de la oración. Así que tenemos que valorizar, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos en esta vida. El padre de este joven celebró la llegada del Hijo y dio gracias a Dios. En la celebración había un gozo, ¿verdad?, de agradecimiento a Dios. El otro hijo pecó grandemente, quizás sin darse cuenta, quizás por el dolor que tenía, porque estaba tan enfadado y tan afanado con su trabajo que él no se dio cuenta de valorizar la pérdida temporal de su hermano, ¿sabes? No pudo darse cuenta de que su hermano no estuvo un tiempo, como que no le importó. La tristeza de su padre en ese tiempo que su hermano se excusó, y por último el celebrar el regreso de su hermano, lo que representaba para su padre. Él no miró a su padre con amor, porque no le dio valor a todo eso, al contrario, estaba resentido. Pero para la gloria de Dios, ¿verdad?, el arrepentimiento y el querer ser esas personas agradables a Dios, primeramente esa cercanía con Dios, nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener un momento de reflexión y podamos comprender cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios, que como les dije, no importa en las situaciones que estemos, Él está con nosotros. La palabra dice que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Yo les invito a que lean el Salmo 91. ¿Ven? A Josué le pidió: esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9 en el Viejo Testamento. Esfuérzate y sé valiente. Y eso nos toca a nosotros en este día: esforzarnos y ser valientes. Y no ser ni como el hijo menor rebelde, aunque después se arrepintió, ni como el hijo mayor, que era soberbio, que no podía, yo lo veo también como egocéntrico, o sea, viendo solamente lo que él había hecho y las cosas de él, sin ver la necesidad que había. Así que nosotros no nos podemos cegar a la necesidad de los demás. Tenemos que tratar, ¿verdad?, dentro de lo que podamos, ¿verdad?, tratar de poder ayudar a todos los que se nos presente en el camino, porque es una oportunidad que el Señor nos da para servir. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Cuando nosotros en el camino se nos presenta una persona que necesita, una oportunidad que Dios te está dando para servir, y no es por obra que somos salvos. Recordemos que es por fe. Como les dije ahorita, nosotros no amamos esperando una bendición de Dios, nosotros amamos porque sabemos que el amar a Dios no es nada que nos pueda perjudicar. O sea, recibimos bendiciones siempre, ¿no? Pero no por eso lo hacemos por amor a Él. ¿Ven? Por amor a Él, por amor a las almas, el poder ayudar. En estos días yo fui a comer a un sitio y
se presentó un muchacho en el cristal y me tocó el cristal y me dice que tenía hambre, que si le podía dar chavito. Pues yo no acostumbro a dar chavito, pues yo reconozco, ¿verdad?, que muchos de ellos lo usan para cosas que no quiero ser yo partícipe de ellos al darle el dinero. Pues yo le dije que entrara para que pidiera algo y comiera. Y a mí me dio tanto sentimiento, porque ese muchacho me dijo: Missy, ¿puedo pedir refresco y papita? Y yo le digo: sí, pide un combo. Y él pidió el combo, y cuando se lo dieron, ese muchacho, yo le vi en su rostro esa pena como de, ay, voy a comer, qué rico. Entonces yo me tenía que ir y yo me fui, pero cuando me monté en el carro lo miro y él se sentó en la silla y empezó a comérselo. O sea que para la gloria de Dios, digo esto como un testimonio, ¿verdad? Para la gloria de Dios, muchas veces nosotros nos encontramos en el camino personas que verdaderamente necesitan, y es en un instante en que Dios nos da esa oportunidad de servir. Así que esta parábola nos enseña, ¿verdad?, que no podemos hacer excepción de personas, ¿verdad? Cuando una persona se arrepiente, hay que celebrar y hay que darle gloria a Dios porque esa persona volvió a los pies de Cristo. Amén. Segundo, que no podemos estar resentidos porque alguien que se fue y volvió está bien y todo el mundo lo está celebrando, porque eso es pecado. Cuando nosotros nos sentimos resentidos por las victorias de otras personas, amén, y le damos gloria a Dios, ¿verdad?, porque la necesidad que hay de servirle al Señor se ve palpante en nuestra iglesia, la podemos ver, ¿verdad?, porque todos están dispuestos a servir. Así que le damos gloria a Dios por la iglesia de Cristo de Jerusalén y por todos los hermanos. Y les invito a que este próximo domingo vamos a estar de 10 en adelante con los estudios bíblicos, escuela dominical, perdóneme. En la escuela dominical vamos a tener discipulado aparte y la escuela regular con los expositores, y vamos a tener también la adoración y el culto mayor. Así que les esperamos. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y usted quiere visitar una iglesia y aprender del Señor, aprender a conocer a Jesús, porque muchas veces aceptamos al Señor y ahí lo dejamos, y tenemos que aprender de Jesús, tenemos que aprender de la palabra para que nosotros podamos ser edificados y podamos crecer en el Espíritu, ¿verdad? Poder entender a quién le servimos y por qué. Amén. Así que hasta aquí el estudio bíblico. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Como siempre les digo, muchas bendiciones. En paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es una oración de la palabra. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde, que puedan descansar. Muchas bendiciones.